Café Global. Hoy vamos a revisar un hecho histórico que ocurrió la semana pasada, pero que todavía le quedan unos cuantos metros de tela que cortar, y es la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, la visita de Donald Trump a China. Pero lo que nos llamó la atención es el hecho de que Trump haya sido acompañado por los CEOs de las tecnológicas más importantes del mundo. ¿Qué sucede cuando un líder político de Washington y el músculo tecnológico de las Big Tech se, se unen, coinciden en suelo chino? La visita de Donald Trump a Pekín junto con los CEOs más influyentes del mundo marca un hito en la economía global. Y para hablar acerca de este tema, hoy nos acompaña César Alcázar. Es experto en economía internacional, magíster en mercadeo y jefe de la cátedra de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. César, bienvenido, gracias por acompañarnos, bienvenido a Café Global. Gracias a ti, Unai, gracias por recibirme. ¿Qué lectura se le puede dar? Vamos a empezar tal vez por las sensaciones personales. ¿Qué te pareció ver a un presidente de Estados Unidos reunido con un montón de gente, líderes de tecnológicas, incluyendo a Elon Musk, con quien tiene una relación de amor-odio, que hoy te quiero y eres mi compadre, pero pasado mañana eres un ser detestable? O sea, porque hay como una especie de péndulo en las relaciones entre Elon Musk y Donald Trump. Pero bueno, pero lo acompañó porque le reconoce el mérito que tiene como líder de una empresa tecnológica. Pero el hecho de que se haya ido hecho acompañar, además muchas de esas empresas cuyos productos en buena medida se producen en China. O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo sentiste o qué lectura le das a esa reunión? Bueno, lo primero es que esto tiene que estar respondiendo a las presiones internas que debe sentir Estados Unidos actualmente. Evidentemente, la primera parte del mandato de Trump buscó tener muchas más, como una pegada internacional con todos estos aranceles que puso al principio de su mandato, y ahora lo que está tratando es de suavizar porque hay un impacto que no se puede ocultar, es la inflación que ha ido creciendo internamente en los Estados Unidos y tiene que tomar medidas al respecto. El hecho de que lo hayan acompañado, fíjate que haces mucho énfasis en estos líderes tecnológicos, Sí. pero no solamente lo acompañaron ellos, también lo acompañaron grandes financieras, como líderes de Goldman Sachs, como de Citigroup, Sí. del el grupo inversor BlackRock. Ujú. Entonces, estamos hablando de que aquí había una esfera mucho más amplia que simplemente la manufactura de software y de hardware para Estados Unidos, ¿ok? Y del lado chino estaba también sus pares de esa misma De- empresa, porque claro, como uno no los conoce tanto y muchas veces no identifica las caras, no sabe no se quiénes ve, estaban alrededor de Xi Jinping, ¿no? Es difícil de identificarlos sí, para uno en Occidente, pero estaban también presentes líderes de grandes tecnológicas y de grandes empresas chinas junto a Xi Jinping. habían algunos, Ok, algunos líderes tecnológicos, pero sobre todo, al final, China sigue teniendo un modelo donde evidentemente el partido es el claro, que impone las reglas de juego así es. y es el que invita a quienes quieren participar. De hecho, curioso es que aunque Trump y parte creo que fue el secretario Gear, Ujú. que mencionó que habían llegado a ciertos acuerdos, la verdad es que como que son acuerdos verbales, no hubo un acuerdo escrito. ¿Ok? Aquí. Uy, perdón. Ponemos algo en el micrófono y comenzó Disculpa. a no escucharse tan bien. Vale. Decías entonces que a pesar de que habían dicho que había acuerdos. No había todavía un acuerdo escrito como Ok, tal. ok. Entonces, es muy difícil llegar a decir que todo este movimiento va a generar un impacto en el corto plazo o algo parecido, sino más bien, oye, hay mucha expectativa positiva de lo Ok. que pueda surgir de aquí, pero se está manejando en términos de expectativa. Lo que se podría decir, hubo un acercamiento. No se llegó a Correctamente. concretar nada, pero por lo menos hubo unos apretones de mano, hubo Correcto. seguramente algunas conversaciones previas a que en algún momento van a haber esos acuerdos, si no en conjunto y globales, por lo menos sí de empresa a empresa o de sector a sector. De hecho, la idea o lo que está sobre la mesa, digamos, fueron tres grandes áreas. El área de la gobernanza de IA, que pasa no solamente por la gobernanza de lo que hoy conocemos nosotros como el software o lo que podemos Sí, utilizar cualquiera de nosotros, sino lo que está detrás. O claro. sea, la materia prima para poder seguir teniendo esa tecnología. Eh, Tratar de separar lo que es materia con usos militares u oficiales del uso comercial, de manera de que no se frene el flujo del comercio, que es Ujú. importante para Estados Unidos y para el desarrollo de muchas empresas en Silicon Valley. Sí, pero Disculpa. fíjate que estamos conversando con César Alcázar, internacionalista y profesor de economía de la Universidad Central de Venezuela. De alguna manera, uno de los argumentos que puso Trump para
toda su intervención y todos esos titulares que se generó en torno a Groenlandia era el temor a la presencia china en esa región. Lo mismo pasó con el canal de Panamá. Digamos, ha habido mucho énfasis en no permitir que China intervenga en lo que ellos consideran su área de influencia. Correcto. Este acercamiento no debilita un poco esa Mm, posesión, ese querer acercarse. Ahora sí me quiero acercar a China y sí me interesa que China esté cerca de las grandes tecnológicas. ¿Cómo lo No, ves tú? A ver. yo creo que no debilita las Ok, posiciones, más bien reconfigura un poco lo que es la política internacional. De nuevo, es un desescalamiento de lo que había ocurrido al principio de su mandato y en este momento lo que está buscando es rescatar, generando un beneficio para para los productores nacionales. De hecho, ahí también hubo empresas como Cargill que a ellos les interesaba tratar de vender todo lo que tienen de soya y maíz, sí, poder venderlo a un mercado chino que tienen alto consumo de ambos productos. Y también le interesa a las grandes financieras poder entrar ahí. Entonces, es un desescalamiento, pero no donde Estados Unidos pierde cara, sino más bien está tratando de claro. salvar cara. Y China también queda bien parada, porque dentro de digamos, esas negociaciones, sí, está Panamá, está Groenlandia, está Venezuela, Ujú, incluso, pero también está Taiwán. claro. Entonces, es un juego donde, oye, vamos a poner unas reglas claras, vamos a ver qué es lo que estás haciendo, y no podemos dejar de lado que China ya ha estado en Latinoamérica, Claro, ya China en Argentina, en Chile, en México, incluso en Brasil, es uno de los grandes proveedores a través de Huawei o ZTE claro, de la tecnología 5G. claro. Entonces, esto implica que para, para China o para Estados Unidos poder volver a tener como una reconfiguración de esas fronteras es importante. Y ahí es donde dice, bueno, ya va, vamos a la mesa y vamos a Claro, ponernos de acuerdo, yo bajo un poco las tensiones, te doy acceso a claro. esto y, como dije antes, mantenemos ese flujo abierto. Bueno, China, por ejemplo, que está desarrollando, no sé en qué punto del desarrollo estará en este momento, esta vía férrea interoceánica entre Perú y Brasil que conectaría el Pacífico con el Atlántico y que parece que es un proyecto Mil millonarios. inmenso, Y además. no O sea, sería la primera vez que lo hacen. claro. Debemos recordar, hace unos años ya ellos lograron una unificación de vías Ujú, de ferrocarriles, donde tú puedes hoy exportar desde Portugal ujú. hasta China, pasando todo por vías Ferroviaria. férreas. ¿Sí? Lo que fue en Entonces, su momento el Expreso de Oriente, ¿no? puede ser, exacto. Recordado por Agatha Christie. Pero bueno, además todo esto en medio, al parecer, de acuerdo a informaciones también que van llegando de reporteros que participaron en esas reuniones, de una gran desconfianza, donde al Claro. parecer Trump no tomó ni agua. En aquella reunión no comió, la comida que llevó fue la que le preparó la Casa Blanca. Al llegar al avión, botaron todos los regalitos que les habían dado, desde pines, banderitas, cualquier cosa, por temor a que pudiera haber un Un micrófono, un chip, micrófono. o incluso que a través de nanotecnología en el agua o en la comida pudieran introducir algún tipo de elemento. O sea, hay una profunda desconfianza, cosa que me imagino que cuando ahora Xi Jinping vaya a Washington hará exactamente lo Lo mismo mismo. en reciprocidad Claro. a ese tipo de Y conducta. tal vez lo más público, como para bajar un poco eso, que es lo que ocurre a puertas cerradas, es tal vez el trago que aceptó Trump, Ujú. que no tomaba desde hace años y que aceptó públicamente brindar Ok, momentáneamente. Eso puede ser como un momento donde salvas cara ante el claro, público, pero a lo interno, bueno, hay un tema de desconfianza, sí, y eso no sí. va a desaparecer. Son relaciones muy tensas, pero que están tratando de manejarse más con una diplomacia directa, una diplomacia bilateral, que simplemente aislarse y Claro. seguir Y confrontando. todo esto es más lleno de halagos mutuos, ¿no? Porque se fueron en halagos ambos presidentes. Ahora, para el futuro de estas empresas, estas grandes tecnológicas, es, a ver, es conveniente estas alianzas, es un riesgo aliarte con quien puede en un momento determinado ser el enemigo público uno de tu gobierno. No sé, cómo, porque yo no quisiera estar en la cabeza de estos señores, donde quiero hacer negocio contigo, pero en cualquier momento mi Mm, presidente rompe relaciones correcto. o lo que sea, ¿no? Y se va al traste todos los negocios que tenemos planteados hacer. Bueno, te pongo los dos casos, o más paradigmáticos. Vamos a hablar del sector tecnológico. Sí, Ya ellos están, eh, a ver, una analogía. Está la gallina y el cochino. ok. ¿Ok? En el desayuno, uno está comprometido, Ujú,
mientras que el otro está asociado. La gallina solo pone los huevos, el cochino ya está comprometido, Claro, ¿sí? Para el tocino de la mañana. claro. Si ya tú tienes tus empresas en China, donde produces, evidentemente ahí ya estás muy comprometido. Y tienes que buscar lo mejor de esa situación. Porque trasladar toda esa producción a Estados Unidos o a otro país es muy costoso. Entonces, tratas de hacer lo mejor de esa situación. Y te pongo por el otro lado, empresas financieras como el grupo BlackRock o Goldman Sachs, que son los dos primeros grupos americanos financieros permitidos a hacer operaciones con los ahorros chinos en China. Entonces quiere decir que también hay una apertura, los chinos también están entendiendo la situación y están permitiendo una apertura que permita destrabar el juego. Entonces Sí, siempre porque va a haber algo de buena parte del desconfianza, éxito pero económico de China tiene que ver con la apertura hacia correcto. Occidente, ¿no? Si hubieran seguido trancados, No hubiesen estarían tenido en muy mala situación económica. correctamente. Y claro, y ellos son los reyes del chip. No, Exacto. el mundo del chip está muy controlado por Por China China y Taiwán. y Taiwán, y eso depende, bueno, todo, Correcto. desde carros, aviones, barcos, empresas, Totalmente. maquinarias de todo tipo, industriales, agrícolas, etcétera, depende de esos Correcto. chips, ¿no? De hecho, China controla principalmente lo que es la parte de los minerales y tierras raras, Claro. ¿ok? Mientras que Taiwán es el que controla la manufactura o la producción y el procesamiento de los chips. De hecho, Entonces, entendemos que ahí ha tenemos, bajado muchísimo la tensión en el estrecho de Hormuz y toda la correcto, guerra en Irán a raíz de esa reunión, porque que se es está parte de lo permitiendo que también parte de lo que se estuvo en esa acordó, ¿no? reunión, tratar de mantener esto porque a Estados Unidos también le conviene que los precios del combustible baje para Claro. que puedan, bueno, una nación que depende mucho, aunque producen, depende mucho de las importaciones que tienen de petróleo. Entonces, en estos casos, para ellos también era vital Claro. poder mantener ese espacio abierto. ¿Y qué se podría esperar para la reunión de vuelta? A ver, ¿Hay manera de hacer alguna expectativa para la reunión es, de Xi Jinping a Washington? Es muy difícil, pero si yo fuese a Estados Unidos o fuese uno de los ejecutivos que está detrás de Estados Unidos, lo que buscaría es que esta vez haya una firma de acuerdo. Ok. ¿Ok? Buscaría que esto que se ha traducido en acuerdos verbales ahora se lleven a cabo. Y esta primera vuelta tal vez llevó a esto, un poco de conversaciones, tocar, entender cómo estaba el ambiente, entendiendo de las tensiones que tenían, Ujú. no podías lanzarte al ruedo de entrada. Entonces creo que esta primera como buscó bajar un poco Claro. esas tensiones para en estas semanas o estos meses que vengan tratar de bajar la presión para luego llegar a acuerdos. Nos quedan apenas segundos, pero llama la atención también que fue prácticamente Trump saliendo de Moscú y entrando Putin. Correcto. De alguna manera también para dejar claro, ya va, también tú eres aliado mío. Correcto. Y no me dejen fuera de este grupo De lo de que va a grandes suceder. potencias, ¿no? Correcto. Entonces, Correcto. eso allí, ¿cómo lo ves esos Es un, acercamientos, esos fortalecimientos de las relaciones? es un actor Moscú, clave, Pekín? no puede quedar por fuera y evidentemente entiende que su rol no va a estar en interrumpir esa reunión, sino más bien hacer presencia como lo ha hecho saliendo Trump, entrando a decir yo también estoy aquí y soy un actor importante. Yo también juego. César, muchísimas gracias por habernos No, dado gracias a estos ti. minutos, de verdad, súper grata y muy ilustradora la conversación para entender esta reunión de Donald Trump y un montón de CEOs allá a Pekín. Ya la esperé que pueda pasar en las próximas semanas. Gracias a ti por la habernos invitación. acompañado. César Alcázar es internacionalista, profesor de economía en la Universidad Central de Venezuela. Tenemos una nota que nos hace llegar también aquí el equipo de producción. Dice lo siguiente, dice Estados Unidos impone nuevas y severas sanciones contra líderes políticos y militares cubanos. Aquí estamos escalando también una situación. Ya también Cuba anunció que estaba comprando drones a Irán y a Rusia para poder responder ante cualquier intento de ataque militar en sus tierras. Gracias, César Alcázar, por darnos estos minutos. Son las 4:27 minutos de la tarde. Vamos a hacer publicidad. Momentos